¿Lo que más disfruta de esta peregrinación? Bien, sentir que si uno quiere, de pronto puede ir adelante. Entonces, me han recibido muy bien, he ido adelante, como siempre reciben a los sacerdotes. Este mundo debe ser renovado y que esto puede suceder solamente si cada uno de nosotros se pone así como en discusión. Yo debo renovarme y debo ayudar para hacer ese mundo nuevo. Queridos hermanos, nuevamente les ofrecemos nuestro programa La Alegría de la Vocación, en este primer programa de la segunda temporada. Por eso ofrecemos este programa especial de El Giorgio de la Caridad, un sacerdote que peregrinó en esta diócesis de Carúpano, incardinado en la diócesis de Cesena Sarsina, una diócesis en Italia, al norte de Italia, y que vino como misionero a estas tierras, sobre todo a la tierra de Carúpano. Empezó su misión por Colombia, luego por La Guaira y llegó aquí a Carúpano. Por ello, hemos invitado y tenemos como invitado especial también a nuestro productor de estos programas, Luis Ángel Espinosa, quien ha investigado tantísimo sobre la vida de este sacerdote, que ha pasado a la casa del Padre hace un año. Por eso te damos la bienvenida, querido Luis. Muchas gracias, Padre Robert, por esta invitación. Primera vez que estoy frente a la cámara, porque realmente no me gusta estar frente a la cámara, pero todo sea para difundir la vida de lo que fue este gran sacerdote como lo fue el Padre Giorgio Bisoni. ¿Qué te motivó a ti a poder investigar acerca de la figura de este sacerdote que peregrinó en esta diócesis de Carúpano por muchos años? Bien, yo siempre las veces que me lo han preguntado, digo lo mismo. Yo no tenía intención de hacer esta investigación, no era una investigación que me llamara la atención. Estoy en el Centro de Estudios Catequéticos que tiene la diócesis y para terminar el ciclo filosófico me pedían un trabajo. Yo muchas veces me había interrogado acerca de qué trataría este trabajo y se me ocurrían muchísimos temas que tenían que ver directamente con la filosofía. Sin embargo, llega este profesor encargado del trabajo y me propone hacer una biografía acerca de la vida del Padre Jorge. Y entre tanto pensar, decidir, llega una persona que me dice, ya van, espérate un poquito. Quizás estos trabajos que tú quieres hacer no tendrán la importancia, la relevancia que tiene el Padre Jorge en la vida de Carúpano, en la vida del carupanero. Y tampoco servirán para un ejemplo válido de lo que es el carupanero, lo que queremos ser los venezolanos realmente, como lo fue el Padre Jorge. Y de allí empezó el verdadero interés por hacer este trabajo. Trabajo que ciertamente ha tenido dificultades, porque los que tuvieron la oportunidad de estar cerca del Padre Jorge saben que era un hombre sencillo. Hombre que era de palabras y obras, no de mucho escribir. Y por ello ha sido difícil recabar tantos datos acerca de él como lo exige una biografía, pero también he visto que el Señor ha ido por delante abriendo caminos, abriendo oportunidades para poder recabar estos datos acerca de su biografía. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta investigación? Bueno, ya lo decía, el tener que conseguir datos de una persona que escribió poco, por no decir que no dejó nada escrito. Hay alguna que otra cartita, algún otro recuerdo que dejó, por ejemplo, en este pueblo de La Paila donde él estuvo, pero más allá de eso, el resto de cosas que podemos conseguir son entrevistas que dejó en uno que otro medio italiano de Cesena. ¿Cómo se ve la figura del Padre Jorge en estas tierras de Carúpano, en estas tierras de Sudamérica? Recordemos que es un sacerdote europeo de Italia, y pues venir de esta cultura europea a esta cultura latinoamericana, ¿cómo caló en la historia del venezolano, en la historia del latinoamericano? Yo considero que el Padre Jorge es un hijo de su tiempo, de su época. Si nos ponemos a analizar su historia, el contexto histórico en el que se desarrolla su vida, primero atraviesa la Segunda Guerra Mundial, nace en 1940, justamente el año en el que Europa, o mejor dicho, Europa está atravesando la Segunda Guerra Mundial, y específicamente en este año, pues Italia, el Reino de Italia, al frente está Benito Mussolini, entra a la Segunda Guerra Mundial como aliado de los nazis, ¿no? Es en este año 1940. Un mes antes de ese acontecimiento, de la entrada de Italia a la Segunda Guerra Mundial,
pues el padre Jorge nace en el pueblo de Lonllano, pueblito también que pertenece a esta región de la diócesis de Chesena-Sárcina. Tanto así que en 1944 este pueblito es bombardeado cuando empiezan a ingresar los aliados a Europa para acabar con el ejército nazi. El pueblito es bombardeado. En una de estas entrevistas el padre Jorge especifica que su familia nunca ha salido de Lonllano, por lo tanto podemos deducir que el padre Jorge sufrió o vivió este bombardeo que sufrió su pueblo. No se ha encontrado ningún detalle al respecto. Más allá del testimonio de un hombre que lo dejó en el diario de Chesena, más allá de eso no hay un testimonio que especifique, sí, el padre Jorge estuvo allí, pero considerando las palabras que él da de que nunca ha salido de ese pueblo, luego cuando sale a la misión realmente, o cuando sale al seminario, pues podemos considerar que ciertamente pues, sucedió esto y estuvo presente. ¿Cómo entra el padre Jorge al seminario? ¿Cómo descubre la vocación? Por la influencia de una maestra de Lonllano, una maestra muy famosa, su nombre es Oda Bersani. Esta mujer es tan famosa en Lonllano que incluso hay una escuela que lleva su nombre. Esta mujer ve ciertos aires de vocación en él y habla con el párroco de ese tiempo. Este párroco, don Mario Luqui, pues lo envía al seminario menor y es apoyado por su hermana mayor Ana. Bien, esta historia del padre Jorge en sus inicios, pues, es súper interesante, ¿no? Pues debe marcar muchísimo la vida de una persona el poder estar y poder vivir una guerra mundial, tan conocida como esta Segunda Guerra Mundial, y pues decidir ingresar al seminario. ¿Cómo ingresa el padre Jorge o después de su ordenación? ¿Cómo él decide, o cómo tú has, en medio de todo lo que has investigado, cómo decide el padre Jorge irse a la misión? O sea, ¿qué le enamoró de la misión? Uno de los testimonios que él también deja en estas entrevistas es que él se enamoró de la misión por medio de los libros. Él decía, yo conocí Colombia, que fue el primer sitio donde fue de misión, por medio de los libros que estaban en el seminario. Y luego que en esa época, era la época del Concilio Vaticano II, la Conferencia Episcopal Italiana desarrolló una iniciativa muy importante, que era el Seminario Pro América Latina de Verona, ¿no? Y estaba bajo el patronazgo de Nuestra Señora de Guadalupe. El padre Jorge estudia sus últimos años, que siguiendo el orden cronológico serían los correspondientes al ciclo teológico, pues allí en el seminario de Verona, donde se le educaba acerca de lo que era el pensamiento del latinoamericano, cómo vivir la misión del latinoamericano, la filosofía latinoamericana y las formas en que se podía hacer llegar el mensaje del Evangelio. Recordemos que durante el Concilio Vaticano II no cambia el mensaje, el Evangelio sigue siendo el mismo, pero los modos sí cambian, y es lo que empieza a estudiar el padre Jorge y es lo que abre el deseo a la misión. Esta iglesia que se está abriendo los nuevos mundos con nuevos mensajes para los hombres nuevos del siglo XX y posteriormente del siglo XXI. ¿Y cómo vive específicamente la misión? Una vez que pues me imagino que es elegido para salir de Italia e irse a Colombia, ¿cómo él vivió todo este proceso de inculturizarse en un pueblo totalmente distinto, con una cultura distinta, con costumbres distintas, pero que seguramente, como sabemos, pues es la misma fe? ¿Cómo vivir la misma fe de manera diferente? Es interesante porque él no parte a la misión inmediatamente después de su ordenación, sino que pasa un año en una parroquia de la diócesis de Chesena, y él en una de las entrevistas dice, aquí lo voy a citar, dice, aprendiendo a celebrar misa. Repito, estábamos en los tiempos del concilio, la liturgia había cambiado muchísimo, en pocas palabras, todo lo que él había aprendido en el seminario sobre liturgia había cambiado, y pues tenía que adaptarse a estas nuevas formas de celebrar que ciertamente en Latinoamérica habían calado bastante. El concilio en Latinoamérica caló mucho, entonces tuvo que aprender a celebrar de estas nuevas formas. Pero nunca dejó de manifestar su deseo de ir a la misión. Se lo manifestó a su obispo, que era Monseñor Gian Franceschi, un hombre que era hijo del concilio, participó de él y allí conoció al obispo de la diócesis de Cartago en Colombia, y habían llegado al acuerdo de enviar sacerdotes. Así es como nace la misión diocesana de Chesena en Latinoamérica. Ya Chesena tenía ciertos misioneros en algunos países de África, pero ahora nacía específicamente en el continente americano. Y el padre Jorge le manifiesta a su obispo su deseo de salir a la misión, y el obispo le dice, tranquilo, que la diócesis abrirá una misión en Colombia y tú irás. Y un año después este deseo se materializa y es enviado a este pueblo de La Paila,
en Colombia, este corregimiento, con el padre Crescencio Moretti, que ya tenía muchísimo tiempo el padre Crescencio en el pueblo de La Paila, algún tiempo. ¿Cómo fue la vida del padre Jorge en La Paila? Es curioso porque yo hablaba con una entrevista que le hice al profesor Jairo Agudelo, profesor internacionalista de Colombia, que es hijo del padre Jorge, él se considera un hijo espiritual del padre Jorge, vivió con él estos tiempos de La Paila, era parte del grupo de jóvenes que formó el padre Jorge en La Paila, y él decía, era un poco difícil porque Jorge, decía Giorgio, venía con una visión de la iglesia rebelde, si se quiere. Crescencio era un hombre más de los modos, de respetar las maneras, más diplomático, más de comportarse, y el padre Jorge era un hombre rebelde, el profesor Jairo decía un revolucionario, en un buen sentido de la palabra, ¿no? Un hombre que quería llevar el mensaje del evangelio a los pobres. El pueblo de La Paila era un corregimiento, ¿no? Un corregimiento, ni siquiera era un municipio, dependía de un municipio más grande donde estaba la alcaldía para poder, y no tenían escuelas, no tenían agua por tubería, no tenían electricidad, y pues en este pueblo de La Paila ellos empiezan a llevar al frente un sistema educativo. Ya unos sacerdotes españoles que eran misioneros habían intentado crear una escuela parroquial. El padre Jorge y el padre Crescencio, cuando llegan, continúan esta labor, porque los sacerdotes españoles habían tenido que salir de La Paila, continúan esta labor, y no solo se centran en educar niños, sino que viendo que en La Paila existen dos grandes centrales azucareras, como lo son Río Paila y Castilla, y está Colombina, que es muy conocida también aquí en Venezuela por diferentes dulces que prepara, pues forman a los trabajadores para que puedan llevar al frente su trabajo de la mejor manera, y no solo llevar al frente su trabajo, sino que enseñarles que ellos tienen derechos y que esos derechos tienen que ser respetados. Ciertamente en estas empresas existían sindicatos de trabajadores, pero estos sindicatos eran controlados por los patrones. Pues en ese proceso educativo, me decía este profesor Jairo Agudelo, que se basaban en el sistema educativo de la educación liberadora de Paulo Freire, ¿no? En este sistema educativo les mostraron a los trabajadores que había algo más allá de la explotación que ellos podían vivir en estas fábricas. Lo cual hace, ya con esto se cierra el ciclo de La Paila, que el padre Jorge tenga que salir en su momento de Colombia. ¿Por qué? Porque se lleva al frente una huelga en esta empresa Río Paila Castilla, los trabajadores cierran, se niegan a trabajar, la empresa hace unos despidos masivos y buscando culpables, al final el gobierno colombiano termina culpando al padre Jorge, considerándolo un revolucionario guerrillero de izquierdas, acusándolo de terrorista, de promover actos vandálicos entre los trabajadores y estas ideas revolucionarias. ¿Qué deja el padre Jorge en La Paila? Pues el padre Jorge deja un gran legado en La Paila, empezando por esta escuela, que hoy en día se llama Escuela Hernando Caicedo, y también deja el Instituto para el Desarrollo de La Paila. El Instituto para el Desarrollo de La Paila es un centro que promueve a las personas, busca la promoción humana por medio del trabajo, forma a las personas. Él tenía una frase que es muy importante, que es un antiguo refrán: no es darle el pez a la persona, sino darle la caña para que sea capaz de pescar. Y a esto se dedica el Instituto para el Desarrollo de La Paila: educar a las personas para que sean capaces de generar sus propios ingresos por medio de diferentes tareas. Tienen servicios de jardinería, cafetería, domésticas. Un énfasis que me hacía la gerente de este instituto, la doctora Claudia Valderrama, es que ellos luchan para que estos trabajadores que habitualmente no tienen ciertos derechos dentro de la sociedad, pues los tengan. Esto incluye las trabajadoras domésticas, que estas trabajadoras puedan gozar de seguridad social, de bienestar para ellas y sus familias. Oye, qué interesante pues esta vida del padre Jorge. Una vez que sale de la Paila, de Colombia, el padre Jorge sale, podríamos decir coloquialmente, con la tabla de la cabeza, ¿no? Sí. ¿Qué sucede después con el padre Jorge? Es enviado un tiempo de regreso a Chesena, pero su deseo de la misión nunca termina, siempre está presente, por lo cual se abre también la misión en Venezuela, y es que llega al pueblo de Pariata, en lo que hoy se conoce como el estado La Guaira, anteriormente era el estado Vargas, y allí ayudó a fundar la parroquia Inmaculado Corazón de María de Pariata. También se le considera como el fundador de los Boy Scouts ahí en Pariata, y también es considerado como fundador de un ambulatorio, un centro médico también allí en Pariata. ¿En qué momento llega aquí a la diócesis de Carúpano? A la diócesis de Carúpano llega en la década de los 80, cuando llega a Huiria, al municipio Valdés.
que en ese tiempo, recordemos que éramos parte de la arquidiócesis de Cumaná, de la diócesis de Cumaná. Cuando se funda la diócesis de Carúpano es que hacen el cambio hasta Playa Grande, pasan a ser párroco, él acompañado por el padre Derno Giorgetti, muy importante dentro de la misión, el padre Derno, su compañero, hasta los últimos de su día, que el padre Derno tuvo que partir por cuestiones de salud, pues llegan a lo que es hoy la Tierra de Gracia, la diócesis de Carúpano. ¿Y qué legado deja el padre Jorge en medio de esta Tierra de Gracia? Podemos diferenciar el legado del padre Jorge en dos. El legado material, del que forma parte la Casa de la Caridad Santa Ana, la Pastoral Social, el Cefisa en Guiria y tantas iniciativas que ha dejado el padre Jorge en términos materiales, que incluso hay algunas que después de su muerte se fueron descubriendo. Pero también yo considero que hay un legado espiritual intelectual, ¿no? El padre Jorge, yo lo conversaba en una entrevista con Monseñor Jaime, para lo que es el desarrollo de esta investigación. El padre Jorge deja un legado para el venezolano, nos enseña cómo ser ciudadanos. Y es curioso que un italiano nos haya enseñado a los venezolanos cómo amar a nuestro país. Un hombre que hasta el final de sus días deseó conocer, ver una Venezuela que viviera en libertad y en progreso. Y creo que se fue con ese deseo en el corazón al cielo. Y por eso es que es importante que los venezolanos hoy descubramos en la persona del padre Jorge, no al italiano que llegó a estas tierras, sino al italiano que se volvió venezolano y que amó estas tierras como si fueran suyas. Y es allí donde está el legado más grande del padre Jorge, en lo que ayudó a las personas y en lo que nos ha ayudado a nosotros y nos seguirá ayudando con su ejemplo a crecer como venezolanos, que nos hace mucha falta hoy en día en esta sociedad venezolana que se ha olvidado de tantísimos valores, especialmente los valores cristianos. Porque la lucha del padre Jorge, la lucha social del padre Jorge nunca se separó del amor a Cristo. De hecho, eso era lo que le daba la vida a su lucha, el amor a Jesucristo, que lo veía en cada pobre. Bien, hace un año, el 17 de septiembre, del 2023, fallece el padre Jorge. ¿En qué circunstancia? ¿Qué se vivió en su parroquia San Rafael de Playa Grande? ¿Qué vivió el carupanero en este momento de dolor, pues, por haber perdido a este hombre tan fantástico? Creo que el carupanero le dolió no que se haya ido, sino la manera en la que se fue. Vemos que fue a raíz de un accidente, ¿no?, automovilístico, y al carupanero le dolió, ¿no? Esperaba que se fuera de otra manera, pero lo que hace Dios es perfecto, porque esta ida del padre Jorge, esta Pascua que hizo con el Señor, ha suscitado tantísimas cosas en medio de los carupaneros, ¿no? La iglesia de San Rafael en el momento del entierro se llenó, tantas personas demostraron su afecto al Padre, tantas personas lloraron la ida del Padre, pero siempre con la certeza de que entre nosotros había estado un santo, ¿no? No hay nadie, decía Monseñor Jaime, lo voy a citar aquí, o sea, no hay nadie que haya ido a buscar al padre Jorge y se haya ido, como se dice coloquialmente, con las tablas en la cabeza. No hay nadie que haya ido buscado al padre Jorge para que lo ayudara y se haya ido triste, porque siempre tenía una palabra de consuelo, sin importar si eras el obispo o eras el peregrino del Señor, como le llamaba él a las personas que viven en situación de calle. Siempre tratando a todos por igual, con el mismo respeto, con la misma dignidad, con el mismo amor. Y por eso es que el carupanero guarda en su corazón a este hombre. Bien, una de las cosas que cuando una persona muere en santidad, muere con olores de santidad, pues se tiene que probar las virtudes. ¿Cuáles eran estas virtudes del padre Jorge que sería importantísimo rescatar y que en un posible proceso en el futuro de beatificación o canonización sería importantísimo que también rebuscáramos, ¿no?, en nuestros corazones y en nuestra vida? Creo que una de las virtudes más importantes que ha tenido el padre Jorge ha sido la caridad. Recordando la caridad siempre como no dar lo que te sobra, sino lo que tienes, aun cuando eso signifique quedarte sin nada. Yo en medio de esta investigación he encontrado tantos testimonios de personas que fueron buscando, sí, ciertamente, una ayuda económica porque se encontraban con el agua hasta el cuello, y el padre Jorge se sacaba lo que tenía en el bolsillo y se los daba. Se los daba sin pensar en si esa persona le iba a pagar después o no le iba a pagar. O por ejemplo, ¿no?, en una conversación que se tenía con una señora muy cercana a él, ella decía, una vez nosotros estábamos haciendo un proyecto para comprar colchones para los peregrinos del Señor. Y nosotros, como queríamos ahorrar dinero, le proponíamos que se compraran colchonetas porque eran más baratas. Y el padre Jorge respondía
con ese ímpetu, con esa veracidad que siempre le caracterizaba, y les decía, si nosotros dormimos en colchones, ¿por qué ellos tienen que dormir en colchonetas? Y ahí se reafirma lo que yo decía anteriormente, el padre Jorge trataba a todos con la misma dignidad, se cumplían en él estas palabras del Evangelio, trata a los demás como quieren que te traten. Bien, vamos ya para concluir nuestro programa, o sea, ¿qué nos deja el padre Jorge como legado a cada uno de nosotros? ¿Y dónde le podremos visitar y de qué manera? Creo que el legado más grande que ha tenido el padre Jorge para todos los carupaneros, para todos los venezolanos, para todos los latinoamericanos, es que el padre Jorge siempre iba contra el mal, aun cuando le tocara ir solo contra el mal. ¿Dónde le podemos visitar? Pues en su tumba, en Playa Grande, la parroquia San Rafael Arcángel de Playa Grande, allí está su cuerpo. Podemos ir, pedirle gracias, porque el padre Jorge también decía, Monseñor, no es que será santo, es que tenemos un santo y tenemos que luchar porque este hombre pueda algún día subir a los altares. Y ciertamente los venezolanos lamentablemente tenemos una cortísima memoria histórica. Y es por eso que también me he dado todo para este trabajo, porque es importante que ese legado histórico no muera. Que el padre Jorge, que la vida eterna que él degustó aquí en la tierra, pues nosotros también la podamos degustar en su momento. Bien, pues el padre Jorge, como todos le conocían, pues el padre de la barba, el padre que caminaba con su pueblo, pues que ha partido a la casa de Dios un día como hoy, hace un año, pues también es un signo y un faro que se enciende en medio de nuestra iglesia y de nuestra sociedad, en medio de esta iglesia que peregrina en Carúpano. Por eso pedimos pues por su intercesión, para que también nuestras peticiones y nuestras oraciones lleguen hasta el cielo. El Padre pues siempre estaba atento a las necesidades de cada uno de las personas que acudían a Él y de todo el pueblo venezolano. Pues continúa desde el cielo bendiciéndonos y pues hacemos una oración para que pronto podamos también tener el gozo de una pronta beatificación y canonización. Pues que el Señor les bendiga y que les guarde. Que Dios les bendiga.